Muy bien, bueno, sin más preámbulos, mucho ánimo, esa es la actitud positiva que queremos y que necesitamos todos, tanto en Colombia como en el mundo, y vamos a iniciar hoy el emocionante camino del aprendizaje y la programación. Entonces voy a compartirles mi pantalla. Habíamos quedado aquí. Hoy voy a hacer un breve repaso, unos 20 minutitos. La idea de esto y el por qué nos hemos tomado tanto tiempo, dirán algunos de pronto más avanzados, es para que las bases nos vayan quedando sólidas. Un programador mobile no es que sea como un programador full stack, pero para programar una aplicación mobile hay que tener en consideración muchos ámbitos de programación diferentes. Sí, y aún no hemos tocado la interacción con el usuario. Cuando empecemos ese emocionante camino, van a entender todavía más a lo que me estoy refiriendo en este preciso momento con esa frase de, bueno, hay que entender muchos matices de programación diferentes, ¿vale? Bien, en la sesión anterior habíamos visto programación orientada a objetos y habíamos tratado sobre la clase persona, la clase producto y habíamos introducido constante y final. Habíamos dicho que final era una variable que no cambiaba, ¿cierto? Que se mantenía a lo largo de la ejecución del programa, pero precisamente la diferencia entre las dos es que constante era una variable o información que el programa mantenía en su memoria a lo largo del tiempo y que ya estaba definida incluso antes que el programa se lanzara. En cambio, una variable final era una variable en tiempo de ejecución, que aunque no cambiara, probablemente su valor se calculara en el momento en el que el programa se lanzara. Listo. Entonces lo que vamos a hacer aquí es que si nos damos cuenta, estas partecitas que teníamos del código estaban por fuera de la función main. Entonces, cuando son funciones, las podemos dejar ahí porque pues finalmente vienen a ser fragmentos de código que se pueden ejecutar y se pueden reutilizar, pero cuando hablamos de las variables, todo lo que sea final, vamos a tratar, pues vamos a cortar desde aquí. Espero que todos tengan el DARPAD. Porfa, me echan una manito arriba en el chat si todos tenemos este mismo DARPAD, porque estoy avanzando y no lo verifiqué. Ok, ok. Listo. Si alguien no lo tiene de pronto, avisan ahí por el chat y lo vamos revisando para que se pongan ahí al día. Bueno, entonces, en el código, ¿cierto? Podemos pasar aquí, vamos a ver, name, y todo lo que sea final, lo vamos a poner. Incluso alcanzamos a crear el diagrama de clases, nos dice Alejandra. Ok, el diagrama de clases. Ay, sí, diagrama de clases. Perfecto. Entonces, este mismo se los voy a compartir aquí porque también lo vamos a trabajar a lo largo del día de hoy. Entonces lo voy a poner aquí en el chat. Bueno, entonces estábamos repasando aquí. Entonces tenemos la función voy a pasar el mes y la siguiente función que nos retornaba un entero que era cobrar salario. Esto hace parte fundamental, ¿cierto? De esa lógica de la aplicación, a ese componente lógico que nosotros vamos a ir creando de la lógica de negocios a lo largo de toda la aplicación como tal. ¿Listo? Entonces vamos a recapitular, vamos a analizar aquí. Bueno, teníamos un objeto o una clase persona, teníamos una clase producto. Ahorita las vamos a operar un poquito, teniendo en cuenta los diagramas de clase, y vamos a empezar a sumergirnos también en un concepto que es la inmutabilidad de los datos, que habíamos quedado pendiente en la sesión pasada. Entonces, luego aquí tenemos el pasar el mes, el cobrar el salario y aquí acabo de pasar las funciones main, simplemente así por pasarlas las que teníamos afuera, para que nos queden en tiempo directamente, en tiempo de ejecución, se van a ir creando en la medida en la que el main se va ejecutando. Recordemos que todo programa DAR, la máquina virtual, ¿cierto? Lo toma desde el punto de vista de el main. Entonces, él va a ejecutar o él va a buscar siempre el main. Dentro del main teníamos una persona, persona uno, ok, teníamos la persona 2, luego teníamos mi bolsillo y mi salario. Eh, Avisos parroquiales que son interesantes y es que hace
15 días aproximadamente, ¿cierto? Anunciaron en el Google I.O. los que estuvimos ahí presentes. Una de las noticias chéveres es que DART pasaba a la versión 3.0. ¿Eso qué significa? Que hay muchas cositas que antes usábamos de forma informal que pasaron a ser ya más formalizadas y hay otras en las que se empezó a dar soporte, listo. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Bueno, entonces, aquí recuerden que podíamos trabajar, que cuando nosotros hacemos este in en la parte de arriba, ¿cierto? Definimos todas las variables siguientes que vamos teniendo. Entonces, por esa razón, no es necesario que nosotros las vayamos ejecutando una por una, ¿cierto? Y aquí, esta rayita amarilla, entonces cuando nosotros veíamos estas rayitas amarillas, eran warning o advertencias que nos va dando el DARPAT. Recuerden que el DARPAT es limitado en cuanto a las funciones que tiene y que nos puede afrontar y que nos puede aportar, perdón. Entonces, en este sentido, teníamos mi salario, que era equivalente a esto, y él lo que nos está diciendo acá es que mi salario nunca es usado. Y es la misma advertencia que tenemos acá. Miren, línea 81, el valor de el valor de la variable local, mi salario nunca es usado. Entonces, ¿eso qué nos indica? Pues que nos podemos ahorrar la escritura de esa línea, ¿cierto? Y así no estamos sobreesforzando de pronto la ejecución del programa o sobreesforzando el entendimiento que tenemos nosotros. Aquí hay dos tipos de impacto. El primer impacto es a nivel del programa. ¿Cómo es a nivel del programa? Cada línea de código suma caracteres a el espacio de memoria que yo necesito guardar en el programa, ¿cierto? Entonces, vamos a ponerlo desde un punto de vista, a ver, ¿cómo lo explico yo aquí rápidamente? Ah, ya sé. Vamos a ver si me aparecen imágenes de vasos para llenar. Listo, te parece que es un ejemplo interesante. Entonces vamos a imaginar que tenemos la memoria, ¿cierto? Y que esto que estamos definiendo el líquido es toda esa información que necesita el programa para funcionar. Entonces, no es lo mismo que yo lo tenga así vacío y que luego pueda tener todo este espacio disponible para hacer uso de él, a que yo lo tenga medio lleno o medio vacío, dependiendo de la óptica que se tenga, y tenga este menor espacio para disponer de él, o que yo ya prácticamente haya ocupado todo desde el inicio y solo tenga este poquito espacio de acción. Listo. Entonces aquí este es un impacto a nivel de aplicación, ¿vale? Entonces, cuando yo lo elimino, estoy rebajando este vaso un poquitico. Entonces, imaginemos que cuando yo lo tenía ahorita con el warning estaba así, y ahora que lo disminuí está de esta manera. Bien. Eso no significa que el programa cuando esté así no se pueda ejecutar. Simplemente estoy forzando el límite de la máquina, ¿vale? Entonces, si mi máquina es una máquina muy potente, pues el vaso va a ser gigantesco y no tendré en consideración esto. Pero si mi máquina no es tan potente, pues el vaso va a ser más pequeñito y ahí sí ya empieza a ser importante lo que yo voy echando desde ese vaso. Ahora, la segunda parte es desde el punto de vista del impacto de equipo o el impacto humano, ¿cierto? Entonces, desde el punto de vista del impacto humano, más líneas de código significa más variables, más información que yo tenga que analizar, listo. Y en ese orden de ideas hay que tener mucho cuidado porque pues nosotros los humanos tendemos a ser un poquito o tendemos a tener unas limitantes desde el punto de vista del procesamiento de la información un poquito más cerradas y más sesgadas. Entonces, entre menos información secuencial, entre comillas, aburridora, tengamos que analizar, va a ser muchísimo más chévere para nuestros cerebros el interpretarla, ¿cierto? Vamos a seguir aquí revisando. Entonces teníamos aquí una variable que decíamos que era mi pareja bolsillo, que equivalía a 10.000, y aquí abajo, ¿cuál viene a ser este error? Dice que no tenemos definido mi salario en la línea 64. ¿Por qué? Porque como lo habíamos definido de forma global, ¿cierto? Como lo habíamos definido de forma global y lo acabamos de pasar de aquí hacia abajo, entonces generamos este problema. ¿Qué podemos hacer aquí? Yo podría fijarlo como una constante, ¿cierto? Pero como es probable que para pasar el mes
la persona que lo reciba tenga un salario diferente a esta misma función en la línea 58, le vamos a agregar como un parámetro opcional aquí el salario que se tiene. Opcionalmente, ¿qué sería? Entonces, un entero, lo estamos trabajando como un entero, ¿cierto? Y aquí lo vemos. Recibir dinero. Vamos a mirar cuando tengamos dudas, no crean en lo que pueden comprobar, ¿cierto? Entonces, en vez de ponerme a mirar en mi imaginación, vamos a mirar. Recibir dinero recibe un entero. Entonces, necesitamos una variable de tipo entero. Vamos a ir, voy a minimizar nuevamente la clase. Venimos aquí al void pasar el mes y en el entero vamos a recibir una variable que se llame mi salario, ¿cierto? Que sea de tipo entero y como va a ser opcional, la vamos a igualar a 0. ¿Por qué a 0, dirán ustedes? Pues porque inicialmente ese es mi salario, ¿cierto? Si yo no tengo un salario definido, alguien más me ha definido un salario, pues se asume que yo el trabajo lo estoy haciendo de forma gratuita, ¿cierto? Entonces vamos a poner aquí el 0 como tal. Recuerden que ponemos la comita y arriba hay un botoncito que se dice formato, que al darle clic nos ayuda a formatear correctamente toda la aplicación o toda la estructura del código. Miren que eso también nos implica que nos va a agregar algunas líneas, ¿sí? Pero todo en pro de que se vea más ordenadito. Voy a volver aquí a la línea 1, reduzco persona, voy a volver a la línea 35, reduzco producto, tengo mi valor constante, tengo la función inicial que era pasar el mes, ¿cierto? La vamos a reducir en este momento y ya habíamos solucionado el error. El siguiente error nos dice que en la línea 86 la variable local mi pareja salario no puede ser referenciada antes de ser declarada. Entonces vamos a ver a qué se refiere con ese error en la línea 86. Entonces, si llegamos aquí a la línea 86, ya no tenemos línea 86. Entonces, este amiguito, ¿qué le sucede? Vamos a darle un clic acá, vamos a ver si de pronto quedó atrapada en otro lugar después del format. No, yo creo que ya no tenemos un inconveniente como tal, ¿cierto? A ver, ustedes, alguien me ayuda a encontrar, ¿no? ¿Verdad que ya lo tenemos bien? Mi pareja salario está aquí y lo tenemos. Ah, ok. Aquí hay algo interesante. Realmente está ahora en la línea 83, ¿cierto? Y es que estamos diciendo que mi pareja salario es igual a mi pareja bolsillo más otra vez mi pareja salario. Entonces este es el error que él estaba definiendo en esta parte de acá, ¿cierto? Entonces, a ver si de pronto yo le dijera así, me va a generar aquí un error porque no tenemos la persona 1. Entonces aquí en vez de dejarlo en rojo, vamos a poner que le sumamos 0. ¿Listo? Y el resto del código quedó bien, ¿vale? Bien, hasta aquí, ok, el warning, otra vez me vuelve a decir pues que el warning de mi pareja es que nunca la estamos usando, ¿cierto? Porque nosotros ya habíamos refactorizado el programa. Entonces, en ese sentido, esta línea se puede ir. Vamos a ver qué otra línea se puede ir. Persona 1, recibir dinero. Persona 1, recibir dinero. Aquí, ¿qué sucedió? Que teníamos una comita y ahora es un punto y coma. Vale, perfecto. Entonces, miren, la situación con esto de provocar los errores y de mirar qué es lo que está sucediendo es porque día con día esta es la forma en la que vamos a iterar generalmente con nuestros programas. Primero, generamos o causamos algo que seguramente nos va a brillar a ver un error, pero más que un error yo lo llamo una oportunidad de mejora, ¿cierto? Y ese error, al solucionarlo, permite que nuestro código sea mucho más robusto y mucho más escalable. Listo. Hasta aquí, preguntas, dudas o inquietudes, o voy muy rápido. Manito arriba si vamos bien, por favor. Ok, por ahí una. Recuerden, tenemos que llegar al consenso. Perfecto. Perfecto. Recuerden estar participativos, que sí estamos llevando los punticos
de las personas que participan y pues no se dieron cuenta en los videos ya cuando los vieron, ¿cierto? Bien, entonces ahora vamos a seguir refactorizando esto y es que ahora vamos a entrar a manejar dos términos, ¿cierto? Uno es en el que podemos cambiar, cuando nosotros podemos cambiar algo, podemos mutarlo, ¿cierto? Vamos a mirar la definición de mutación o de mutar. Mutar. Bien, entonces aquí el diccionario nos dice que mutar sería algo así como mudar o cambiar el aspecto, la naturaleza. Quédense con esta partecita, el estado, ¿sí? El estado de una persona, animal o cosa, y para llevarlo a nuestro mundo yo le agregaría el estado de un objeto, ¿cierto? En nuestra aplicación o el estado de una clase. Entonces, cuando algo puede mutar, esa instantánea, lo que tenemos puede mutar, decimos que es un valor variable, pero cuando no puede mutar, decimos que es inmutable. Entonces vamos a ver la definición de inmutable. Entonces, miren, inmutable, inalterado, ¿cierto? Que no puede ser cambiado o alterado. Rápidamente aquí damos posibilidades de participación. A ver, yo abro aquí mi herramienta que me permite hacerlo al azar. Y, a ver, Jessica, dame un ejemplo del código aquí que tú consideres que en este momento es inmutable. Una línea, dame un número de línea que tú puedas referir como que estamos definiendo como inmutable en el programa. Bueno, pues yo creería que el nombre. En la línea 53, ¿cierto? Sí, sí, señor. Perfecto. La línea 53 es un claro ejemplo de inmutabilidad. ¿Por qué? Porque no solo la estamos definiendo para el programa, sino que la estamos definiendo incluso antes que el programa se ejecute, ¿cierto? Entonces, en este caso, name, tanto name como name2 son inmutables. Es decir, cuando yo ejecute el programa y yo le dijera, oye, tomemos name1, ¿cierto? Si le damos puesto name1, no name. Name es igual a Pepito, ya no lo, él me va a decir de antemano, oye, espérate, y me arroja un error, ¿sí? El error aquí que me dice es que las variables constantes, es muy interesante y es muy chistoso eso, ¿cierto? Porque una variable es algo que cambia, pero yo la estoy definiendo constante, entonces realmente no es una variable, ¿cierto? Entonces, definámoslo de una mejor manera el error. Aquí sería algo así como un valor constante, no puede ser reasignado, ¿cierto? Entonces, si yo quisiera reasignarlo, ya aquí no podría usar const, sino que tendría que usar más bien in, un entero, o un string, por ejemplo, en este caso que es una cadena de caracteres, ¿vale? Y ahí sí ya podría reasignarlo. Pero muy bien, Jessica, entonces aquí, const. Ahora hay otras situaciones que tampoco pueden cambiar. Hay otras líneas que también hemos definido que no pueden cambiar. En ese sentido, Jimena, dame un ejemplo, otra línea en la que veas que hemos definido información que no es susceptible de mutar o que en este momento esté inmutable. Puede ser cuando se define persona, el final persona 1. Muy bien, perfecto. Entonces, final persona 1 no puede cambiar, pero mucho cuidado porque aquí viene el ejemplo más interesante, ¿cierto? Si yo digo que persona 1 es igual a, y voy a asignar otra persona, ¿cierto? Esto es lo que no va a cambiar. ¿Por qué? El apuntador a esta sección de información. Miren, él no me va a dejar asignarle a persona 1 construir una nueva persona. Por ejemplo, 1, y name, otra vez. ¿Vale? Porque persona 1 ya fue asignada. Es decir, yo creé una instancia de la clase persona. Miren, la clase persona que teníamos arriba, es decir, tomé un molde y construí una persona. Pero ustedes han jugado con muñequitos de plástico, ¿cierto? Y voy a hacer ese ejemplo aquí para llevarlo muy claramente. Entonces, cuando yo tengo el muñequito de plástico, no significa que una vez creado el muñequito de plástico no le pueda cambiar ciertas propiedades o ciertos atributos. Por ejemplo, él tiene un color, ¿cierto? Pero nada me impide a mí tomar pintura y cambiarle ese color, aparentemente, ¿cierto? Entonces significa que
persona como tal, persona uno, ya no la puedo asignar porque en el ejemplo de los vasos, vamos a ponerlo aquí, yo ya tenía este vaso, ¿cierto? Pero imaginemos que yo hubiera definido un vaso dentro del vaso. Ya no puedo cambiar el vaso que está dentro del vaso, pero de alguna forma sí que sí podría cambiar el contenido que hay al interior de ese vaso, ¿vale? Entonces, en este caso, por ejemplo, clase persona uno o la persona también tiene por dentro unas variables. Y esas variables, el conjunto de esas variables en un momento dado, genera el estado de ese objeto. Y en este caso, ¿ustedes qué consideran? A ver, ¿quién se atreve? ¿Que este objeto tiene un estado mutable o inmutable? A ver, levante la manito el que quiera participar. Cristian. Tal vez inmutable porque está en el constructor. Muy bien, puede ser. Entonces miren que Cristian nos dice que como yo tengo personas, ¿cierto? Y al definir el constructor bolsillo y nombre, bolsillo define bolsillo, que es lo que estoy recibiendo en el constructor, y nombre recibe nombre, que es lo que estoy recibiendo en el constructor, ¿cierto? Pero observen que en este caso el estado ya está cambiando. ¿Por qué? Porque cuando construimos la persona automáticamente tiene un bolsillo y le estamos diciendo que después, en algún momento, vamos a asignarle el nombre. Entonces, como sí podemos cambiar ese estado, no cumple con el objetivo de inmutabilidad, ¿cierto, Cristian? Sí, así es. Listo. Entonces, pero genial, genial, miren. Entonces, miren aquí. Si yo quisiera que persona fuera un objeto inmutable, que realmente es lo que queremos, porque pues de una u otra forma no queremos que nuestros registros se cambien, ¿cierto? Tenemos que hacerle un tratamiento especial. Pero ya vamos a llegar a eso a lo largo de la sesión de hoy. Por ahora, la idea es mirar el ejemplo de mutabilidad e inmutabilidad. Entonces, ahorita lo vamos a transformar. Entonces, vamos a hacer otro ejemplo de producto. Entonces, vamos a crear aquí una fruta. Entonces, mi clase, fruta. Entonces, vamos todos, por favor, ahí con el Dartpad, vamos a crear una clase fruta. En la clase fruta voy a definirle un solo atributo, un único atributo, ¿vale? Que va a ser el nombre. ¿Listo? Entonces resulta que mi clase fruta va a tener un nombre. Y yo quiero que la fruta, una vez la definamos, pase lo que pase, no se pueda cambiar. ¿Listo? Quiero que tenga un estado inmutable. Entonces, ¿cómo lo vamos a lograr? Vamos a decirle que, aunque fruta se va a crear en tiempo de ejecución, ¿cierto? El nombre que va a recibir, final, y voy a ponerle nombre, habíamos dicho que en español, y que esto va a ser unos caracteres string. Entonces, una cadena de caracteres, string, el nombre. Y nos arroja un error, nos dice, oye, pero fruta no le has puesto un nombre, entonces, ¿cómo hacemos ahí? Creamos un constructor, ¿cierto? Y en fruta vamos a recibir un nombre, ¿vale? Miren que yo puedo recibir nombre y ya tenemos solucionado el problema en la parte de abajo, ¿cierto? ¿Qué sucede aquí? Que como es nombre en la parte interna, ¿cierto? Yo tengo que referenciarlo como que estoy haciendo caso a este nombre en particular. ¿Vieron? Que antes de hacer esto, él me decía, oye, pero ¿cómo así? Aquí tienes un error porque no has inicializado nada. Y es porque cuando le ponemos la variable al constructor, esa variable quedaría siendo en un ámbito local dentro de la función del constructor. Pero como yo me estoy refiriendo al estado del objeto, tengo que decirle this. ¿This qué es? Este objeto o esta fruta. Y ahora, como esto no va a cambiar, como sé que no va a cambiar, puedo decirle que esto es constante. ¿Vieron? Entonces ya definimos un constructor constante. ¿Qué diferencia habrá si no le pongo el constructor constante? Vamos a mirarlo. Entonces vamos a dejarlo como fruta. Listo. Y vamos a trabajar un poquito justo en la línea 83. A ver, alguien que no haya participado en este momento. Duan, ayúdame a instanciar una fruta coco y una fruta mango.
Voy a traerme esta fruta más abajito para que ustedes la puedan ver mejor, ¿vale? Listo. Solo por ahora, porque vamos que aunque el orden nos ayudaba, ¿cierto? Duan está por ahí. Sí. Listo. Recuerden encender la camarita e interactuemos. Duan, ayúdame entonces. Ya me paré en la línea 86. Y vamos a instanciar dos frutas. Una coco y una mango. Entonces ahí sería final, fruta, coco, igual a fruta y con el nombre coco. Excelente. Miren que como lo pusimos posicional, él no me pide el nombre, ¿cierto? Pero habíamos quedado que la convención más bonita era que lo encerráramos en las llaves para que fuera un posicionador nombrado. Y aquí nos pone en rojo porque no, Dar dice, oiga, pero podría que el usuario no escribiera nada, ¿cierto? Entonces recordemos que aquí teníamos la palabra reservada, required, ¿vale? Entonces, required. Entonces así ya lo hacemos obligatorio. Y aquí, nombre, para ir con el lineamiento que nos acaba de dar Duan. Listo, entonces miren, fruta, nombre, coco. Y el coco nos da una advertencia, ¿qué? Que no la hemos usado. Pero por ahora no hay problema. Listo, Duan. Intenta ahora ayudarme a definir otra, pero no usando final, sino usando const. Sería const fruta, coco. Mango. Mango. No. Mango, sí. Igual a fruta. Nombre mango. Excelente. A ver si funciona. Bien, no nos está funcionando. ¿Por qué? Porque él dice, oye, un momentito, mango es una constante, ¿cierto? Ah, bueno, antes de, aquí olvidé que esto era una cadena de caracteres, ¿cierto? Entonces, él nos da una advertencia aquí, ¿cierto? Pues que no la estamos usando, pero aquí se nos pone en rojo. ¿Por qué? Porque dice que una variable constante sí o sí tiene que ser asignada o inicializada con un valor constante, ¿cierto? Y en este caso, fruta no tiene un constructor constante, su constructor es final, ¿cierto? Ahora vamos a agregarle aquí nuestra palabra const, ¿cierto? ¿Y qué pasó? Se fue la advertencia, ¿cierto? Entonces, miren, lo que estamos diciéndole aquí es que lo que yo construya con fruta va a ser constante porque por dentro es inmutable. La diferencia la vamos a ver luego en el rendimiento, ¿vale? En el rendimiento de la aplicación. Pero por ahora hemos podido construir, ¿cierto? Y miren, si yo arriba ya le cambio const, ya no me va a dar error tampoco porque el constructor es constante. Pero si lo dejara en final, también sería viable. ¿Listo? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Listo, ¿todo bien? Consenso, consenso. Levanten más manitos. Eso. Perfecto, ahí quedó consenso entonces. Entonces tenemos claro entre final y constante, ¿cierto? Ya vamos a mirar para que nos funciona eso. Una de las situaciones, por ejemplo, quitemos el constante. Voy a quitar aquí el constante y voy a hacer algo interesante aquí. Y es, en este momento, vamos a hacer unas pruebas, unas pruebas a ver hasta dónde nos da el programa. Probando los límites conocidos hace que tu conocimiento se expanda todavía más. Bueno, entonces, digamos que yo dijera coco.nombre, ¿cierto? Ahora lo voy a reasignar, le voy a decir, no, ya el nombre no es nombre, ahora el nombre es piña, ¿sí? Entonces, miren, no me lo va a... Ah, bueno, piña, ya, como cadena de caracteres. El nombre me va a decir, espérese, un momentico, porque usted definió el nombre como final, ¿cierto? Entonces, si yo hubiera querido que el nombre pudiera cambiar, que el estado de esa fruta pudiera cambiar, tendría que sí o sí haberlo definido como un estado mutable. Y en este caso, yo podría cambiarle a Coco el nombre de piña. Eso no es correcto, ¿cierto? Si nosotros de antemano tenemos una fruta, sabemos que el nombre de ella no debería poder cambiar bajo ninguna circunstancia. Entonces, para eso nos sirve también la definición desde la clase fruta. Cuando yo cree la fruta, no quiero que nadie más por fuera, y cuando digo nadie más puede ser yo mismo, que nadie más por fuera pueda cambiar el nombre.
Ahora miren, si yo tratara de ponerle un const a en este momento, al constructor, ya no me lo permitiría. ¿Por qué, Alejandra? Bueno, ¿me repites nuevamente, por favor? Ok, la tomé desprevenida. Todos atentos, recuerden que comieron una última fruta. Entonces, si yo aquí le cambio el valor, ¿cierto? Ya lo puse como mutable, el espacio, y ahora le pongo la palabra reservada const al constructor, ¿por qué ya no me lo permite? Porque no debería poder cambiar el nombre de mi fruta. Muy bien, cuando yo defina mi fruta, todo lo que yo tenga dentro tendría sí o sí que ser inmutable, ¿vale? Entonces aquí, por ende, este sí o sí tendría que ser final y así aseguramos que lo que produzcamos en la fruta realmente no pueda cambiar, ¿cierto? Al principio, uno de los compañeros decía en persona, ¿cierto? Cuando creamos persona, que podía ser mutable por la parte del constructor y vean que en gran parte tenía verdad. Sí, si yo defino mi constructor aquí constante, entonces ese estado del objeto en particular no debería poder mutar. Bueno, vamos a bajar nuevamente a esta fruta, entonces coco piña, y aquí lo voy a borrar. Listo. ¿Vale? Bien, casos en los que eso podría pasar. En el caso persona. Si ustedes ven, aquí hay cosas raras porque el nombre no debería poder cambiarlo yo. Y si miramos, aquí cuando tenemos persona 1, ¿cierto? Creo, vamos a ver, persona 1, punto nombre, es igual a Pepito, ¿vale? Bien, aquí qué es lo interesante, que el nombre no puede cambiar porque no hay un setter asociado al nombre. Entonces digamos que de alguna forma hice una trampita para que mi programa impidiera que desde otro lado yo lo pudiera cambiar. Pero no confundir esto con inmutabilidad. ¿Por qué? Porque digamos que yo ahora afecto una función. Yo digo aquí que la función pagar no solo va a pagar, sino que le va a cambiar el nombre. Entonces va a decir que nombre es igual a nombre más, o mejor aún, anotémoslo más bonito, dólar nombre, hacemos la interpolación y cantidad. ¿Cierto? Entonces ahora vamos a correr este programa pequeñito. Miren, y aquí, Pepito, voy a quitarlo. ¿Y ustedes qué creen? Pues que habré dañado el programa, ¿cierto? Porque aquí yo imprimía unos en el que decía que mi nombre era tal y le ponía ya, ¿cierto? Y ahora cada vez que me paguen, el programa me va a cambiar el nombre por la cantidad que yo estoy reduciendo en ese nombre. Entonces, miren, mi nombre es Albert. Ay, a ver qué dice aquí. Miren, aquí me faltó el signo dólar porque efectivamente él me agregó cantidad. Entonces, mi nombre es, voy a correrlo nuevamente, mi nombre es Albert 2500, 4000, 4000, 4000, 4000. ¿Por qué? Porque él fue agregando el nombre y lo varié, lo muté, ¿cierto? En un registro de forma financiera, ¿qué tan de acuerdo están con que eso sea permisible o sea permitido? Entonces imagínense una contabilidad, exactamente, manito abajo, ¿cierto? Porque imagínense, no es que yo le pagué a y se fue afectando el estado, no, eso no debemos permitirlo, listo. Y por eso empezamos a ver que hay cosas que no corresponden a la responsabilidad de esa clase, ¿cierto? Ya vamos a continuar en ese sentido. Entonces, voy a dejar nuevamente la clase como estaba, el nombre, y vamos a dejar la clase ahí, ¿vale? Y aquí el coco. Entonces vamos a ir al coco. Entonces miren que en la fruta voy a generar una función. Digamos que la fruta tiene un peso, ¿cierto? Entonces vamos a ponerlo también final porque quiero que siga siendo constante. Y la fruta va a tener un peso expresado en double que se llame masa. ¿Listo? Entonces la masa de la fruta también la vamos a requerir. Coma. Require this.masa. ¿Vale? Entonces, ahora nos genera un error, ¿cierto? ¿Por qué? Porque él nos está diciendo que aparte del nombre coco, necesitamos
en la masa de la fruta, ¿cierto? Entonces, un coco más o menos, ¿cuánto pesa? ¿Cuánto consideran ustedes que pesa un coco? Vamos a averiguar aquí. Peso en promedio de un coco. Dice que un coco pesa en promedio 2.5 kilogramos, es decir, 2.500 gramos. Entonces pongámosle eso. Masa, 2.500 gramos, ¿cierto? ¿Dónde está? Aquí, 2.500 gramos. Y ya tenemos el coco. Y ahora vamos a generar una función que nos diga, soy la fruta tal y mi masa es de tantos gramos, ¿cierto? Entonces, recuerden que esto hereda, hay una función que tenemos aquí que se llama toString, que la tienen todos los elementos de Dart, todos los objetos. ¿Por qué? Porque vienen del objeto principal. Entonces, por ejemplo, si yo dijera en este momento print coco, punto, o ni siquiera el coco, la función print llama automáticamente el toString de lo que yo le pase en la variable. Y vamos a llevarnos porque como ejecuta todo esto, ¿cierto? Vamos a llevarlo aquí al final. Al final, para comprobarlo bien. Control V y me voy a traer también el mango hacia esta partecita de abajo. Esto, corremos. Y miren, abajo me dice que es un instance of fruta, porque ese es el comportamiento de la clase toString por defecto. Bien, pero yo quiero que diga mi masa es de tal, ¿cierto? Entonces, recordemos que ahí teníamos que hacer un override, una sobrecarga. Hay algunos de Java aquí. A ver, ayúdeme alguien de Java. Alguien de Java que levante la manito y se arriesgue a ayudarme aquí a sobreescribir el método toString. ¿Sí están? Bueno, Daniela está. Sí, por acá soy, pero no tengo mucho conocimiento en Java. No te preocupes. ¿Recuerdas la sesión pasada cuál era la palabra que usábamos para sobreescribir un método? @override, ¿cierto? Y entonces con override definimos el tipo de datos, ¿sí? ¿Cuál es el tipo de datos que me tiene que devolver toString? Ahí te ayudaron, Daniela. String, sí. Sí, perfecto, una cadena de caracteres, ¿cierto? Y el método se va a llamar toString, ¿verdad? Y lo que quiero que me devuelva es, entonces, return y colabórame. A ver, ¿cómo armamos la frase? Mi fruta pesa. Muy bien, entonces fruta era el nombre, ¿cierto? Entonces, dólar y el nombre de la fruta, ¿cierto? No sabemos cuál es un nombre que le van a poner luego, ¿verdad? Y me dijiste que pesa, ¿y ahora qué más? Ya concatenarle. Sí, ¿cuál? Masa. Perfecto, excelente, muy bien, muy bien. No se preocupen, ahí vamos y así es como vamos despegando. Entonces, aquí retornamos el tipo de datos que es una cadena. Excelente, Daniela, muchísimas gracias. Y decimos que mi nombre pesa esa masa en gramos. Vamos a ponerle aquí GR, ¿cierto? Creo que con solo la G es suficiente. Vamos a mirar en el sistema internacional. Miren, no nos confiemos, verifiquemos, ¿verdad? Entonces, masa, sistema internacional de unidades. A ver, masa, kilogramo, está en kilogramos. Es el K de kilo, que significa bin, y la G es solo el gramo. Perfecto. Entonces la tenemos bien. Entonces, todo lo que sea en una G es gramos. Y aquí no lo podemos poner pegadito porque nos tomaría la interpolación, ¿cierto? Entonces vamos a darle run y ahora ya no me va a salir instance o fruta, ¿cierto? Me va a decir, mi coco pesa 2.500 gramos, ¿vale? Entonces nuevamente volvamos con Duban, que fue quien me ayudó a hacer el coco. Ahora hagamos el mango completo, ¿listo? Ahora me averiguamos cuánto pesa un mango. Esa es la actitud, muy bien. Averiguemos cuánto pesa un mango. A ver, entonces aquí. De ¿Cuánto? 250 y 750 gramos. Muy bien, entre 150 y 250 gramos. Pues escoge tú. 300 gramos. Listo. Entonces aquí le tendríamos que agregar la masa, ¿cierto? 2 puntos y 300 gramos, ¿verdad? Y ya habríamos completado el mango. Entonces, si quisiéramos
ver esto en ejecución, ayúdame. Le doy un enter y en la línea 137, ¿qué escribiría para imprimirlo en consola? Print, Muy bien. comillas. No, recuerda que no es necesario ya porque cuando le pases el objeto, él va a decir, ese objeto tiene un método que se llama toString y va a llamar ese método, ¿cierto? Ok, entonces sería mango, Perfecto. Y punto. finalizamos la instrucción, ¿cierto? Perfecto, eso me gusta. Ibas a decir punto toString, ¿cierto? Sí. Perfecto, miren, esto es perfectamente válido, pero lo que está pasando en la línea 36 es exactamente lo mismo que está pasando en la línea 137. Él recibe un objeto y automáticamente le manda el toString, ¿vale? Vamos a darle run, a ver si nos funciona. Excelente, Juan, muchísimas gracias. Estuvo muy bien. Entonces, mi coco pesa 2.500 gramos y mi mango pesa 300 gramos, ¿cierto? Para ser más correctos, un purista dentro de la parte física diría algo así como la masa de el nombre es gramos, ¿vale? Y miren que automáticamente en las dos partes de mi código habrá cambiado y ya habremos actualizado toda la situación, ¿cierto? Entonces hasta ahí vamos muy bien. Preguntas, dudas o inquietudes, porque la siguiente fase vamos a trabajar un poquito ya en Visual Studio Code. Espero que lo hayan instalado. Si no lo han instalado, no se preocupen. Para hoy no es del todo 100% viable. Que sigan, lo pueden seguir también desde el DARPAD, pero para la siguiente sesión sí sería necesario, ¿vale? Muy bien, equipo. Entonces, 4 y un minutico se nos hace un poquito el cronómetro, pero no hay ningún lío. Vale, entonces, ¿cuál es la situación aquí? Vamos ahora a venir a nuestro amigo Visual Studio Code. ¿Cómo lo lanzamos? Pues ya sabemos lanzar un programa, ¿cierto? Lanzamos Visual Studio Code y en la parte izquierda vamos a encontrar un menú. Desde este es muy importante que tengamos instalado Dart, ¿vale? Miren que yo aquí tengo Dart, Flutter, que en el enlace pasado, en la sesión pasada, habíamos visto cuál era la página. Vamos a recordarla en este momento aquí. Se llama Primeros Pasos Flutter, ¿cierto? Y instalaciones. A ver, que es la oficial. Aquí, configura un editor, ¿verdad? Entonces, dice aquí, en donde dice Get Started, Editor. Y aquí podemos ver los editores que tenemos disponibles. Hacia futuro, para que se vayan preparando, yo soy muy team Android Studio, pero vamos a trabajar con Visual Studio Code. Pero cuando trabajemos en Flutter, como Flutter es para que hagamos aplicaciones Android, iOS y incluso Windows y macOS, entonces tenemos que instalar Android Studio o Xcode en su defecto, pero como vamos a publicar nosotros la aplicación es en la Play Store, entonces es recomendable, o mejor dicho, es necesario que también instalen Android Studio, aunque sea solo para el emulador, ¿vale? Es para que lo vayan teniendo ahí en cuenta. Voy a tomar la URL y la voy a pegar aquí en el chat para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿vale? Entonces una vez tenemos el programa, lo siento, aquí. Una vez tenemos el programa, en la sección de extensiones podemos ampliar las funcionalidades que tiene Visual Studio Code, que es un editor bastante potente en este momento, ¿cierto? Y aquí es indispensable tener Dart por ahora. Dart puede funcionar sola. Flutter necesita Dart y ambas son del equipo de Dart. Bien, entonces hay dos maneras que nosotros podemos trabajar los archivos de Dart, siempre y cuando cumplamos con la normativa de Dart. Entonces, en este sentido, ¿cuál es? El archivo tiene que tener una extensión .dart, ¿vale? Entonces aquí le voy a decir, por ejemplo,
nuevo archivo, quiero tener un nuevo archivo y no he abierto ninguna carpeta. Entonces, en Visual Studio Code es mejor primero abrir una carpeta en donde es el espacio de trabajo en el que pensamos trabajar. Entonces, aquí hay un botoncito que dice explorador, le voy a dar a abrir mi carpeta y para este caso es fundamental, a mí me gusta mucho que las carpetas en las que guardo los proyectos sean carpetas compartidas. Entonces, no es necesario que lo hagan de esta manera, ¿vale? Pero para este caso, yo voy a entrar a mi disco raíz C y aquí tengo una que ya había preparado, una carpeta que se llama Dart Apps, ¿vale? Y dentro de Dart Apps voy a crear una nueva carpeta. En mi caso, ustedes podrían seleccionar en el disco raíz o en una USB externa o en un disco duro alterno que ustedes tengan en la computadora y abrir una carpeta. Y en esta carpeta, en este caso en particular, vamos a llamarle ejercicio. ¿Por qué ejercicio? Pues todavía no vamos a entrar a trabajar de lleno en la aplicación. Hay algunos matices que quiero que entendamos antes o que necesitamos entender antes en pro de que nos rinda el trabajo. Entonces, ejercicio está creada, miren, le doy clic y abajo se me habilita el botón que dice seleccionar carpeta. Una vez yo seleccioné la carpeta, mi espacio de trabajo cambia. Es muy parecido al que vieron ahorita, solo que ya en esta parte tengo todo el contenido desde la carpeta. Y aquí puedo crear un nuevo archivo. Entonces vamos a darle nuevo archivo. Miren que me sale exactamente lo mismo, solo que ahora va a quedar guardado en este explorador, en esta carpeta. O también puedo hacerlo desde el botoncito en la parte de arriba de la carpeta, miren. ¿Sí? En la parte de allá me abre este menú y en la parte de aquí arriba directamente lo puedo ver desde el archivo. Vamos a acostumbrarnos desde el Vista Explorador, porque si trabajamos programas online o entornos online colaborativos, lo vamos a ver de esta manera. Entonces aquí creamos el ejercicio de hoy, se va a llamar, pongámosle un nombre, ejercicio, qué original soy, .dart, ¿vale? Y en ejercicio.dart, miren que él ya me reconoce este archivo como un archivo Dart. ¿Por qué? Porque ya me le puse el iconito y en la parte de arriba también está el iconito. Eso significa que la extensión de Dart le digo, ah, mira, este es un archivo Dart y yo puedo ayudarte con ese archivo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si yo trajera este de allá, vamos a venir aquí al online, ¿cierto? Venimos aquí al Dartpad Online y yo puedo traérmelo todo. Cópienlo todo, porfa. Les copiamos todo hasta el 137. Control C, vengo al Visual Studio, Control V y lo pego todo. Entonces vean, aquí me lo formatea también, me le pone los colorinches, ¿cierto? Y algo interesante es que cuando él encuentra el main, miren, justo aquí en la línea 87, en el main, él me da dos opciones, debug y run. Vale. ¿Quién me ayuda diciéndome que es debug? ¿Qué pasará cuando yo presione debug? ¿Qué característica interesante creen ustedes que podré yo activar? Con el debug nos va a permitir hacer seguimiento paso a paso de todo el código. Perfecto. Debug nos permite encontrar o hacer un seguimiento punto por punto del código. ¿Eso qué significa? Que, por ejemplo, yo quiero llegar, que el programa se tenga en la línea 92, porque algo está pasando ahí y quiero ver cuál es el seguimiento. Y luego quiero ver el seguimiento, pasé por for, ¿cierto? Y yo aquí quiero mirar qué está pasando línea por línea. Y voy a poner uno aquí en el 110, que es pasar el mes. Y luego finalmente digamos que en imprimir el mapa. Entonces vamos a darle clic en debug. Se lanza y miren que me aparece aquí arriba como una especie de tocadiscos antiguo, ¿cierto? En el que yo le puedo dar play, le puedo dar saltar a la siguiente o depurar paso a paso los procedimientos, ¿sí? En el siguiente puedo depurarlo por instrucciones, salir de la depuración. El rayito es un hot reload, que es la característica más importante de Dart y Flutter, en ese sentido. El reiniciar, que es que todo el estado de la aplicación vuelve a cero y continúa, y el detener.
espero que se vayan sintiendo cómodos con esa palabra de, bueno, todo el estado de la aplicación. Recuerden que hablábamos que el estado de la aplicación era la suma de todos los estados que en ese momento estuvieran. Por ejemplo, en el 92, ¿cuál consideran ustedes que es el estado de la aplicación con respecto a la fruta coco? Jimena, si yo te dijera, bueno, aquí llegamos al 92, ¿cierto? ¿Cuál es el estado en la aplicación con respecto a la fruta coco? ¿Sí le suma el estado coco al estado de la aplicación? ¿O tú qué consideras? Yo considero que está ahí, ¿no? Porque pues hasta ese momento solo ha definido hasta mi bolsillo. Perfecto, muy bien. Entonces, el estado de la aplicación sí ha mutado. Ese estado general es un estado efímero también, pero el estado efímero particular de el coco no existe, porque el coco venimos a definirlo en la 118. Entonces, hasta aquí, al estado de la aplicación no se ha sumado el estado del coco, ¿vale? Entonces, aquí podemos darle clic en esta flechita me va a ayudar a que se vayan depurando las instrucciones y que él vaya saltando una por una. ¿Ven? Miren qué pasó. De mi bolsillo ya no solo saltó la línea, porque yo le había dicho, deténgase en la línea 92, pero en la línea 92 están sucediendo 1, 2 y 3 instrucciones al mismo tiempo. Ahora aquí tenemos al lado izquierdo las variables que se van sumando. Entonces, miren, mi bolsillo, 10.000, mi persona 1, que en este momento el estado es 0 de mi bolsillo, del bolsillo interno que no podemos editar, nombre tampoco lo podemos, bolsillo 0, el hash code, que es ese identificador. Miren que nosotros no definimos un hash code acá, ¿cierto? ¿Quién me dice de dónde viene ese hash code? ¿De dónde vendrá? A ver, Ale, ayúdanos ahí. El hashcode básicamente dice, o es el identificador de esa variable a la que se está haciendo referencia en el espacio de memoria. Perfecto. Entonces nos dice como esta variable tiene este identificador. Si definimos una nueva variable va a tener un hashcode diferente porque es único para cada variable que definamos. Perfecto. Y adicionalmente a eso lo estamos heredando de ese objeto general y global, ¿cierto? Entonces el objeto general y global, aparte del toString, también tenemos el hashcode y el runtime type. Entonces en el runtime, ¿qué significa? Que en la medida en la que vamos corriendo la aplicación, ¿cuál es el tipo de datos que se está corriendo? Bien, y ahí podemos continuar, el continuaría en cascada porque runtime hereda del otro y hereda del otro y hereda del otro y así sucesivamente. Entonces, ¿podemos redefinirlos? Sí, podemos redefinirlos y es más, es conveniente que los redefinamos cuando definamos los tipos inmutables. ¿Listo? Y en persona 2 también tenemos que el tipo de persona en tiempo de ejecución es persona, ¿cierto? Es bolsillo, es mi pareja, el bolsillo y el estado actual. Vamos a darle clic en avanzar. Entonces miren que avanzamos a pasar el mes. Y en pasar el mes, el bolsillo de la persona Albert ha cambiado. Entonces aquí el estado mutó, ¿cierto? Cambió de 0, o del que estaba inicialmente, y como ya pasó el mes, compró la leche, hizo otras cosas, la variable tiene un valor diferente, ¿vale? O el objeto, en este caso, también tiene un estado, ya el estado no es el mismo estado anterior, sino que es un estado diferente. ¿Alguien iba a hacer una pregunta? ¿No? Continuamos, listo. Entonces, el estado cambia, ¿cierto? Vamos a darle nuevamente play y miren que volvemos a pasar y vuelve el estado a cambiar. 16, 162.000. Pasamos 138.000. ¿Vieron que va cambiando? ¿Por qué? Porque él cada vez que va iterando, nosotros con la función pasar el mes, dijimos que esa función iba a hacer que cambiara ese estado, ¿cierto? Pasamos, pasar el mes, volvemos, ¿cierto? Volvemos, y él aquí se ejecuta 13 veces, ¿cierto? Chan, y ya se ejecutó todo el ciclo. Pasó todo el ciclo, se ejecutó la línea 112, la 113, la 114, la 115, la 116, y así sucesivamente hasta que el siguiente punto de interrupción era la 122, en donde decíamos que el mango iba a llamar a toString, ¿cierto? Y miren que aquí, en el estado, en las variables, ¿cierto? Ya tenemos definido el coco. Vean,
tenemos aquí el coco. Entonces, tal como nos había dicho Jimena anteriormente, aquí en este punto el coco ya existe. Y en la siguiente también vamos a ver cómo es que nos está interpretando el mango. Entonces, lanzamos y pues aquí ya finaliza el programa, ¿cierto? Como ya finaliza el programa, no hay ningún inconveniente, ¿vale? Entonces, para que mi programa funcione, la función principal es main, ¿cierto? Y todo lo que esté dentro de main va a correr. Ahora, ¿cuál es la diferencia con run? Run ya no es un modo en el que las interrupciones tengan tanto poder. Entonces, si yo le digo run, miren que él automáticamente ejecutó todo el programa y no paró por ninguna de las secciones. ¿Listo? ¿Vale? Aquí hay archivos personalizados, pero en ese caso no los vamos a tocar por ahora. ¿Listo? Entonces, esta es la primera forma de trabajar con el ejercicio .dar. Pero resulta que, si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos unas clases, tenemos clase persona, ¿cierto? Tenemos la clase producto, tenemos una función que se llama pasar el mes, tenemos otra función que se llama cobrar salario, tenemos otro objeto que se llama una fruta, y luego viene el programa. Entonces, digamos que como humanos, esto es un poquito desordenado y es un poquito complicado de entender. Entonces, para este caso, vamos a crear un proyecto. ¿Listo? Y el proyecto lo vamos a crear en esa misma carpeta. ¿Cómo creamos un proyecto? En la terminal, ¿vale? Yo les voy a pasar aquí el código, la línea rápida del comando, ¿cierto? Para que ustedes puedan crear un proyecto en Dart. De la misma forma vamos a crear los proyectos en Flutter. Ya tenemos la carpeta que se llama ejercicio, ¿cierto? Y ahora sí, vamos a empezar la escritura del código como un proyecto organizado en Okane, ¿cierto? Entonces aquí lo que vamos a decir es dar, que es quien va a ejecutar, create, y el nombre del proyecto. Entonces, en vez de escribir ese nombre proyecto, lo que vamos a escribir es el nombre que vamos a trabajar, que es Okane. Y vamos a ponerle el 2023 para personarnos de que somos la versión 2023 del bootcamp, ¿vale? Entonces, dar create Okane 2023. Y yo le voy a dar enter. Entonces, miren, aquí abajo les va a aparecer a ustedes que la extensión de dar estaba ejecutando una serie de comandos y o de instrucciones, ¿vale? Y me acaba de decir que él ya creó todas las dependencias y que cambió todas estas dependencias, ¿vale? Y que creó el proyecto Okane 2023 para que empecemos a utilizarlo. ¿Listo? ¿Que cómo entramos al proyecto? Pues al proyecto podemos entrar o bien sea por el explorador, vean, si yo llego al explorador encontraré Okane, ¿cierto? O bien sea aquí por la consola de comandos. ¿Listo? Entonces, ¿cómo funciona el proyecto? Aquí voy a cerrar. Miren que aquí tenemos pestañitas diferentes que se van ejecutando, ¿cierto? Y en el proyecto, todos van aquí. A ver, primero confirmo si ya todos, porque a veces me confío de que mi máquina es súper hiper poderosa. Listo, muy bien, muy bien. Bien, ya tenemos quórum. Entonces, ahora si vamos al proyecto, vamos a encontrar una serie de carpetas. Las que más nos interesan en este momento son estas tres: bin, lib y test, ¿vale? Miren que en test encontramos una que dice Okane 2023 test. Y acá está evaluando una función que se llama calculate, donde calculate, al ejecutarlo, espera que te dé 42. ¿Listo? Si yo corro este test, pues no va a fallar porque el test está bien hechecito, ¿cierto? Entonces, mire, corrí la prueba unitaria, ¿verdad? Se está ejecutando, vamos a darle unos segundos, y finalmente pasaron todas las pruebas, ¿cierto? Vienen ejecutando pruebas aquí en la partecita de abajo, y me da un chulito que dice que ejecutó todas las pruebas. ¿Eso qué significa? Que está bien, ¿vale? Vamos a ir formándonos el hábito de hacerlo bien, de entender el porqué. Entonces estas pruebas se dan para que las funciones, para que yo pueda encontrar fallas en mi código o un comportamiento esperado del mismo. ¿Listo? Entonces, esto tomen nota mucho los que seguramente se van a presentar a una entrevista laboral, porque se piden los test unitarios por lo menos. Entonces, esta forma
en la que yo pruebo mi código es muy bien aceptada. ¿Por qué? Porque esto me está diciendo si el código funciona o no funciona, ¿vale? En este caso está probando la función calculate. Listo. Cristian. Una dudita, ¿se prueba con el mismo Dart? No hay ningún tipo de framework para pruebas unitarias. Pues hay frameworks para pruebas unitarias, pero Dart tiene incluido su tester. Entonces, digamos que en ese sentido probamos con el mismo Dart porque es bastante eficiente y sobre todo se van a dar cuenta ahorita que como está integrado con el lenguaje y adicionalmente está integrado con el framework de Flutter, nos permite crear las pruebas bastante eficientes y sin ningún traumatismo, entre comillas, ¿vale? Entonces, ¿dónde encontramos eso que nos acaba de preguntar Cristian? A ver, yo voy a venir aquí al explorador, miren. Visual, esta barra es dinámica. Entonces va cambiando en función a lo que estemos haciendo. Entonces, miren, aquí voy al explorador y en el explorador ustedes encuentran un archivo que se llama popspec.yaml. Ahí le damos clic y en dependencias de desarrollo encontramos dos paquetes. Un paquete es un conjunto de clases, funciones, ¿cierto? De instrucciones que, como su nombre lo indica, están empaquetadas para que podamos hacer uso de ellas. Ya lo vamos a ir viendo ahorita en la medida que nos familiaricemos. Y en este caso, el paquete de Dart que está aprobado para su uso es test en la versión 1.21. Y links, aunque ya nos lo dan la versión 2.0, yo les adelanto que ya vamos en la versión 2.1. Entonces, esta versión 2.01, cuando uno la cambia en este punto, tenemos que decirle al programa, oiga, tome el programa, ¿sí? ¿Esto cómo funciona? Cámbienlo a 1 y cuando ustedes presionen Control S de salvar, él automáticamente acá abajo corre popget. No sé si lo vieron, cuando lo hagan ustedes seguramente les va a salir, pero si no, aquí también. A ver, yo voy a cambiarlo nuevamente, 0. Le doy guardar a ver si alcanzan a ver el, miren, dar popget, ¿cierto? Dar popget, ¿cierto? Y, bueno, él me dice que no encuentra en ejercicio, porque recuerden que lo grabé en Okane. Entonces tengo que entrar a Okane CD, Okane 2023. Y dentro de Okane, dar popget. Y él ya resuelve las dependencias, pero con que grabemos el plugin nos ayuda a no tener que entrar de pronto en la terminal y hacer todo esto, ¿cierto? Acá tenemos otras dependencias que luego vamos a ver para qué funcionan y para qué sirven. Por ahora simplemente les quería mostrar aquí en relación a la pregunta de Cristian. Entonces podríamos usar un paquete diferente a test, ¿vale? Para hacer las pruebas unitarias, pero es recomendable que utilicemos esta. Listo, me alegra haber respondido a la pregunta. Entonces, volvamos nuevamente a lo que nos interesa. Ya habíamos visto las pruebas, ¿cierto? Que la prueba estaba dentro del archivo test. Siempre vamos a llamar las pruebas de la misma forma que el archivo, con un guión abajo y test. ¿Eso para qué? Para que podamos ver el coverage como tal de la aplicación. Por ahora no vamos a trabajar tan profundidad, vamos a ir digiriendo este término, pero de a poquitos, ¿vale? Para que quede bien fundamentado. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en lib de librería, lib viene de librería o de library en inglés. Entonces aquí en lib vamos a tener el archivo que se llama Okane 2023. Y aquí, ¿qué nos está diciendo? Bien, aquí ya se empieza a probar si he sido un buen instructor, porque ya debería ser familiar para ustedes esto. Entonces voy a alguien que me ayude a leer esta función, así línea a línea, como hemos venido haciéndolo a lo largo de las sesiones anteriores. Ánimo, no hay miedo, si nos equivocamos, es mi responsabilidad de no haberles explicado con la suficiente claridad. Y aprovechamos el espacio para explicarlo. A ver, ¿quién se anima? Levante la manito, ¿quién se va a animar? Listo, Ale. Entonces, en la línea 1 estamos diciendo que vamos a tener una función que nos va a retornar un dato de tipo entero y esa función la vamos a llamar calculate. Entonces, ya en la línea 2 ya es el cuerpo de esta función y lo que va a hacer es retornar la multiplicación de 6 por 7.
Excelente. Y 6 por 7 siempre nos va a dar 42, ¿verdad? Por eso en el test lo que estamos probando es, oiga, cuando yo active Calculate, me va a devolver 42. Por favor, un aplauso ahí de emoticones a Alejandra. Muy bien, Alejandra, que ella acaba de sacar la cara por todo el equipo, ¿cierto? Entonces, muy bien, excelente. Listo, entonces en el ejercicio, en Ocane, volvemos al 2023, vean, y está la función, pero ahí solo está la definición de la función, ahí no la estamos usando. Y si vemos, ni en la parte de arriba, ni en la parte de abajo, encontramos cómo llamar a la función, porque aquí solo la estamos definiendo. Listo. Entonces, en el bin, que se llama binary, ¿cierto? Es la reducción de binary, vamos a tener un archivo que en este caso ellos lo nombraron de la misma forma, Ocane 2023, ¿cierto? Pero la convención es que este archivo lo llamemos main. ¿Por qué? Porque aquí va a vivir nuestra función main. Nuestra función main no devuelve nada y miren que aquí ya nos aparecen dos botoncitos, ¿cierto? Uno que es run, que nos va a permitir correr la aplicación, y en la consola o en la zona de ejecución vamos a ver el resultado, y otra que nos va a llamar a debug, que en la zona de ejecución o en la zona de resultados la vamos a poder ver. Entonces recuerden que la barrita de acá es dinámica, como ya me había mostrado dónde era, pues no cambió automáticamente, pero si ustedes no la ven, se dirigen todavía más a la izquierda, explorador, buscar, GitHub, luego ya lo vamos a ver, y ejecución y depuración, ¿cierto? Entonces en ejecución y depuración, si yo activo run, él rápidamente me manda todas las variables. Termina la ejecución del programa, ¿cierto? Entonces vamos a hacer algo. Voy a darle aquí un punto de interrupción para que cuando él termine el programa, espere, ¿cierto? Porque él termina el programa y se sale. Y voy a darle debug. Entonces miren, aquí ya espero, ¿vale? Entonces él espera y él dice, miren, aquí pasaron los argumentos que son los que está recibiendo el programa main, que en este caso no está recibiendo ningún argumento. Los que trabajen en Java, esto será muy familiar para ustedes, ¿cierto? Y en la parte de abajo estamos llamando a nuestra función. La función, miren que la función también la puedo poner dentro del interpolador, ¿cierto? Y me imprime el hola mundo con Ocane 2023 y finaliza el programa. Si yo le doy avanzar, finaliza el programa. Pero Albert, no hemos visto, ¿cierto? No hemos visto dónde salen o se ejecutan esas variables aparte del debug, ¿cierto? Entonces, aquí tendríamos las opciones de depuración en la parte de inspección, en la pila de llamadas y en la versión. Esperen un segundito porque, como siempre, mi amigo el depurador me está troleando porque aquí tendría que habernos salido ya en los resultados. Vamos a ver si en en los resultados de la prueba. Sí, en la consola de... Mira que ahí está al final de... Listo. Entonces, en la consola de depuración, ¿cierto? Obtenemos, muchísimas gracias, Ale. En la consola de depuración, entonces, obtenemos la salida de lo que estamos corriendo dentro del programa. Listo, es nuestra impresión. Esta consola es el equivalente a esta consola, ¿vale? ¿Listo? Entonces, nuevamente, vamos a venir aquí al Visual Studio y vamos a darle Run, miren, y ejecuta el programa, y cuando dice Excited es que ya terminó o finalizó toda la ejecución del programa. Listo. Si ustedes vienen aquí en la partecita de arriba, pueden alternar el panel. Entonces ustedes dicen, no, yo quiero verlo como en el DARPAD. Entonces ustedes podrían presionar el botoncito acá y mover la consola hacia este lado y, bueno, modificar el programa como ustedes quieran. Listo. Entonces yo en este caso voy a dejarlo aquí abajo para efectos prácticos en lo que vamos a continuar. Listo. Entonces miren que tenemos aquí. En el main estamos importando del mismo paquete Ocane, ¿cierto? Y él lo está importando como Ocane 2023. No es necesario que le pongamos un alias a los paquetes. Es decir, si yo dijera, voy a importar desde Ocane y quito este alias, ¿cierto? Ya no necesitaría esto. Cuando yo lo importo con un alias, lo que estoy haciendo es empaquetando las funciones en una especie de clase virtual, ¿cierto? En la que se puede generar un objeto y de ese objeto llamo a ese método.
Cuando yo solo llamo al archivo, él viene aquí al lib. Esperen un momentico, vengo aquí al lib. Y en el lib tenemos la función suelta. Esto no es una muy buena práctica porque tal vez en persona yo tengo un archivo en el que me diga, en el que yo quiera llamar un calculate también. Entonces, para diferenciar los dos archivos, tendría que llamarlos con un alias. Bien, para que lo veamos claramente, vamos a decir esto, un nuevo archivo, y vamos a llamarle aquí, esto no se hace, .dar, ¿vale? Y en esto no se hace .dar, voy a traer una función que se llame exactamente igual, miren. Solo que aquí yo quiero que el cálculo sea la suma, este más este, ¿bien? Miren, tan así no se hace que yo no escribí la prueba, sino que de una vez hice el archivo. Entonces, vuelvo a mi archivo de Ocano. Y para no confundirnos, vamos a renombrar este archivo en bin. Entonces, ¿cómo lo renombramos? Clic derecho, ¿cierto? Y acá abajo dice cambiar el nombre, o con la tecla de función F2. Entonces, en cambiar el nombre, vamos a cambiarle el nombre por main. Y ahora se va a llamar main.dar. Y así ya sabemos que en main está nuestro programa main, y ahí es donde se va a ejecutar. Y miren, importamos el paquete, pero yo quiero tener la misma línea y traerla desde el paquete que acabo de crear. Entonces voy a importar import y desde arriba, como está en el lib, le puedo decir como un import relativo, /lib, ¿cierto? Y voy a importar esto no se hace. La forma recomendable en Dart para trabajar con los paquetes es mediante la importación relativa, ¿vale? Pero en este caso, digamos que como estamos trabajando en un proyecto como tal formal y los proyectos son candidatos a convertirse en una librería, él nos está dando este error aquí, ¿bien? Pero esta forma también es correcta. Y aquí miren que ya nos dio dos problemas. ¿Por qué? Porque resulta que en ambos hay un calculate y él no sabe a cuál estamos haciendo referencia. ¿Cómo lo solucionamos? Con el alias as_ocani 2023, ¿cierto? Entonces miren que ya este calculate, él sabe específicamente que es de esto no se hace. Corremos y me va a dar en ambos casos 13. Y si venimos aquí y le decimos ocani 2023, punto, estamos simulando un objeto como si todo estuviera empaquetado ahí y el uno me va a dar 13 y el otro me va a dar 42, ¿cierto? Corremos 13 y 42. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Claro? ¿Para todos? Excelente. Listo. Entonces, voy a borrar esto no se hace porque esto simplemente era un ejemplo para explicarles aquí esta partecita. Generalmente movemos toda la papelera de reciclaje. Voy a darle a mover la papelera de reciclaje y luego lo vamos revisando. Ahora ya no existe la función. Entonces, simplemente eliminamos, depuramos esto, quitamos esto de aquí también. Listo. Y tenemos aquí. Entonces, quedó claro lo del archivo main, ¿cierto? Entonces, en el ejercicio, miren que lo tenemos de estas maneras. Es recomendable para cada clase que nosotros creemos crear un archivo, ¿vale? Pero si recordamos, nosotros habíamos sido juiciosos y habíamos hecho nuestro diagrama. Y en nuestro diagrama habíamos puesto las dos entidades que íbamos a trabajar, o las dos clases que íbamos a trabajar. Que una era producto y la otra era persona, ¿cierto? Lo que se nos dice desde el punto de vista de arquitectura es que los programas o todo lo que desarrollemos debería estar basado en unas abstracciones. Bien, hoy la vamos a hacer normalita y para la siguiente sesión vamos a crear las abstracciones, porque ya van a ver cómo empieza a crecer esto exponencialmente. Entonces hoy vamos a crear nuestra clase persona y nuestra clase producto. Nuevamente, ya las tenemos creadas, entonces no hay ningún lío, las vamos a copiar. Pero aquí lo que decimos es, bueno, en nuestra librería, ¿vale? En nuestra librería vamos a crear una nueva carpeta, ¿cierto? Que se llame modelos, ¿vale? Voy a ponerlo, pongámoslos en inglés para no confundirnos. Vamos a llamarlo models, ¿cierto? Y dentro de models vamos a crear un archivo que se va a llamar persona.dar. Mucho cuidado porque ahorita le voy a decir a la siguiente persona que me ayude en la guianza, ¿vale? Entonces... Ahí sería sí. persona, no persona, porque o en inglés o en español.
Bien, entonces person, muy bien. Entonces person, y en person.dar lo que vamos a hacer es introducir la clase que tenemos dentro del ejercicio. Vean, desde la línea 1 hasta la línea 33 la voy a cortar, vean, la voy a cortar y la voy a pegar aquí en person, ¿vale? Ale me acaba de acercar en cuenta de algo y bueno, y si hacemos eso, entonces ahorita tocaría cambiarle todos los nombres a todas las cosas, entonces me voy a retractar y me voy a arrepentir y viendo la viabilidad desde el punto de vista más chévere, vamos a cambiarle a estos dos por ahora el nombre y vamos a trabajarlos en español, ¿vale? Entonces aquí cambiémosle el nombre a models y les vamos a poner modelos y en person le vamos a cambiar el nombre y le vamos a poner en español persona. Pues vamos a jugar con las tildes y eso de aquí en adelante, pero bueno. Entonces aquí tenemos persona y la vamos a dejar ahí. ¿Listo? Bien, entonces, a ver, alguien presente. A ver, lánceme a alguien a quien le diga. Bien. Luisa, guíame para crear el siguiente modelo. El siguiente modelo es producto, ¿cierto? Hola, sí señor. Entonces, un nuevo archivo llamado productos. Ok, recuerden que podemos hacerlo con el menú o también arriba con el botoncito de productos. .dar. Producto.dar. Voy a ponerlo en singular, ¿vale? Okay. Producto.dar. Y copiamos la clase producto. Voy a cortarla porque la idea es que todo este código de hoy lo vamos a refactorizar, ¿cierto? Entonces, la cortamos, no importa que nos sigan apareciendo ahí los errores, y vamos a la clase producto, ¿cierto? Y aquí la pegamos, ¿verdad? Sí, señor. Listo, guardamos. Miren, ya tenemos guardamos aquí. Ah, no alcancé a mostrarles por mi afán, pero si puedo hacerlo así, miren, cuando hayamos afectado un archivo, en la parte de arriba en Visual Studio Code, la X se transforma en una bolita. Eso significa que nuestro archivo tiene cambios que no hemos guardado, ¿vale? Una vez lo guardamos, se convierte en la X. Y como el linter de buenas prácticas nos dice que para evitar los problemas del finalizado del archivo, siempre el último archivo tiene que tener una línea, perdón, siempre la última línea del archivo tiene que ser una línea vacía, él automáticamente nos agregó la línea 34. ¿Listo? Entonces, ahora, vamos a ir a nuestro ejercicio, ¿cierto? Y miren que aquí teníamos una constante. Para estas constantes también las podemos definir en un archivo nuevo. Entonces, venimos aquí y en la misma lib vamos a crear un archivo por encimita, al mismo nivel de Ocane, ¿cierto? Que se llame constantes, ¿vale? Y, perdónenme, constantes.dart, ¿vale? Es importante que la extensión, o sea, todos los archivos que estén relacionados con Dart terminan con la extensión .dart, ¿vale? Entonces aquí en constantes vamos a pegar esta primera. Y para que sea todavía más ordenadito, la idea es que cada una de las constantes estén en una línea diferente, ¿vale? Entonces constante name, cambiémosle esto porque no va a ser en inglés, nos dijimos que va a ser en español, entonces constante nombre y constante nombre 2. Listo. Guardamos, ¿cierto? Y miren, ya tengo constante, tengo los modelos, que fueron los objetos o las clases que creamos ahorita, y vamos a ver qué más necesitamos. Hay unas funciones, vean que tenemos la función pasar el mes y cobrar salario. Y tenemos la clase fruta, entonces la clase fruta iría guardada ¿en qué carpeta, Jimena? En un archivo fruta dentro de modelos. Excelente, entonces en modelos creamos uno que se llame fruta.dart, ¿cierto? Y aquí guardamos nuestra fruta. Guardamos. Y ahora vamos a crear algo aquí, una carpeta en la que vamos a trabajar ese procesamiento de la data, esa lógica de la data, listo. Entonces, en inglés, esto es una lógica de negocios y siempre lo atamos a un componente, ¿vale? Entonces, un componente que trabaja lógicas de negocios se resume con el acrónimo BLOC, Business Logical Component, ¿vale? En este caso,
más allá de eso, también podemos hablar que estamos controlando la información o controlando lo que sucede con los estados de nuestra aplicación. Entonces vamos a irnos por un nombre más global que nos va a permitir hacer muchas cosas también, que es el controlador. Entonces a eso le llamamos un controlador de información. Entonces en este caso vamos a crear una carpeta que se llame controladores, ¿cierto? Del inglés controller. Y aquí, dentro de él, vamos a crear un archivo nuevo en Dart que se llame funciones lógicas.dart, ¿vale? Entonces, funciones lógicas.dart, ¿qué vamos a tener aquí? Estas dos funciones lógicas, ¿vale? La función 1 y la función 2. Las pegamos aquí y guardamos. Aquí está quejándose, ¿por qué? Porque resulta que él necesita el tipo persona, y el tipo persona en este momento nosotros lo pusimos a vivir dentro del modelo. Entonces, para que yo encuentre el modelo, tengo que importarlo desde modelos, ¿cierto? Entonces aquí también podemos decirle a él que nos ayude con la corrección rápida. Entonces si le damos control y punto, en la corrección rápida él nos va a dar unas sugerencias, y es importar la librería tanto desde modelos persona o desde el paquete. Vamos a preferir siempre la importación relativa, entonces le damos que importe modelos. Y aquí en producto lo mismo, corrección rápida e importe desde producto. Y miren, ya está más organizadito, ¿cierto? Entonces, si quisiéramos ver el producto con la tecla control presionada o command presionada, vamos a producto, miren, él nos lleva a producto y nos podemos devolver también, ¿listo? Entonces, si yo cierro producto, él automáticamente me trae nuevamente a funciones lógicas. Y desde personas también puedo hacer lo mismo. Cierro persona, me deja aquí en pasar el mes, y si yo vengo a la clase, le doy control y vengo encima a la clase, podemos ver qué hace la clase persona. En la próxima sesión vamos a documentar las clases, y eso ya nos dejaría en el punto de partida de trabajar con la UI. Entonces aquí miren que persona solo me está diciendo pues que es persona porque no le definimos nada, y nos está dando un resumen de la persona como tal. ¿Listo? Entonces ya tenemos este. Vamos al ejercicio nuevamente y ahora tenemos el main, el cuerpo de la función, toda la función que vamos a ejecutar. Entonces, ¿dónde creen ustedes que debería yo copiar esto? Lo corto, ¿y dónde creen ustedes? A ver. Listo, ya lo dejé como estaba. ¿Quién me ayuda? ¿Quién se anima? ¿Quién dijo yo? En el main, dentro de la carpeta bin. Bien, entonces, en bin, en el main que habíamos hecho, en la lista de argumentos, miren, lo que tenemos ahorita, esto que vamos a copiar, es igual a lo que teníamos aquí atrás. Es más, yo puedo dejar este main aquí, obviamente me va a dar un error porque él me va a decir que el main ya está definido, ¿cierto? Pero digamos que yo puedo traer esta lista de argumentos y ponerla acá, no pasaría absolutamente nada. Voy a comentar estas líneas de código, simplemente para tenerlas ahí relacionadas, ¿vale? Y ahora, necesitamos persona, corrección rápida, ¿cierto? Y importamos del paquete, modelos persona. El name, ¿qué pasa aquí con name? Resulta que name venía del nombre, que eran las constantes que habíamos definido ahorita. Entonces nunca las va a encontrar porque no las tenemos definidas, pero sí las tenemos como nombre. Y miren que ahí al darle enter, ¿el qué hace? Él automáticamente me trajo el archivo constantes. Y nombre 2, ¿vale? ¿Qué nos hace falta? Producto, control punto, importamos producto, ¿cierto? Pasar el mes viene de funciones, importamos las funciones. Ya este no lo estamos utilizando, por eso él nos pone aquí el problema, ¿verdad? Y voy a pasarlo también al comentario. Entonces ya tenemos aquí nuestra definición de la clase. Ah, nos falta fruta. Fruta también, control punto, importamos la librería. Yo creo que ya todos están aquí conmigo. Entonces miren, se hicieron una importación, 2 importaciones, 3, 4 y 5 de los archivos que tenemos organizados. Y tenemos el archivo main. Ahora aquí solo nos concentramos de ver lo que pasa en main. Ustedes, este es un paradigma de programación más declarativo.
¿Por qué? Porque nosotros declaramos las cosas y no nos importa el cómo se están ejecutando, confiamos plenamente en que ese contrato se va a ejecutar de la manera adecuada, ¿vale? Entonces, miren que aquí en fruta, yo declaré fruta, pero no supe dónde la van a utilizar y eso realmente no me interesa. Me interesa que la fruta sea constante y que su estado una vez creada no sea mutable, ¿vale? Si venimos a las funciones lógicas, nosotros pusimos pasar el mes, ¿cierto? Y hablamos de un producto y hablamos de una persona, pero no nos interesa si la persona es Alejandra, Luisa, Jimena, Dubán, Cristian, Jerónimo, etcétera, sino que es una persona y que tenemos un producto requerido también, ¿cierto? Y no nos interesa qué producto es, simplemente pues que es un producto, ¿vale? Y aquí abajo tenemos las funciones y todo lo que se utiliza dentro de esta funcionalidad, ¿vale? ¿Qué nos pasa aquí y por qué esto no es tan divertido? Porque si nos damos cuenta y nosotros creáramos otra función lógica, podría suceder lo que vimos ahorita con el ejemplo de Okane y el código mal escrito de Okane, ¿vale? O no era que estuviera mal escrito, sino que ambos colisionaban con las mismas funciones. ¿Listo? Entonces, en este caso, lo que nosotros debemos hacer es que una clase debería ser la responsable de vivir la vida. Por ejemplo, podríamos crear una clase que se llamara Vivir la Vida. Y en Vivir la Vida pasan cosas como pasar el mes y cobrar el salario. Vamos a hacerlo desde este momento, de esa manera. Listo. Entonces vamos a encapsular la lógica, esa lógica que acabamos de hacer, en una lógica más interesante. Entonces todo lo que sea lógica lo vamos a meter en un controlador. Listo. Por ahora lo vamos a definir así. Entonces miren, en nuestro diagrama de clases vamos a crear uno nuevo. Los invito a que vayan al diagramita de clases. Los que no, pues igual lo pueden seguir. Y aquí acuérdense que nosotros poníamos clases. A ver, le damos enter y él creo que nos sugiere aquí. Entonces tengo la clase y esta clase que también viene, o sea, en dar todo viene este objeto principal, todo hereda este objeto principal, va a ser una clase controller, con la C mayúscula, controller. Y nuestra clase controller va a tener dos funciones, ¿cierto? Estas dos funciones van a ser, ¿cómo era que les habíamos puesto? Pasar el mes y cobrar salario. Esta no me devuelve nada y esta sí me va a devolver algo. Entonces, esta me va a devolver un entero. Entonces, un entero, vamos a ir a nuestro Visual Studio Code. Perdón, vamos a ir a nuestro diagrama de clases primero. Vamos a generar el diagrama. Entonces, en nuestro controller vamos a tener dos clases públicas. Una que es void, que se llama pasar el mes, ¿sí? Me apoyo aquí, pasar el mes, perfecto. Y requiere una persona, un producto y un entero, que es el salario. Entonces, requiere una persona, ¿cierto? Un producto y un entero. Requiere esos tres tipos. Y esos tres tipos, ¿verdad? Me dicen aquí que no van a devolver finalmente nada. Ah, bueno, en el diagrama de clases nosotros lo hacemos es aquí adelante. Entonces, discúlpenme. Entonces, aquí tomamos todo lo vamos a hacer más grandecito. Voy a bajarlo un poquito más para que nos dé más espacio. Un poquito más. Y acá vamos a ponerle 2 puntos y nos retorna void, ¿cierto? Y la siguiente clase, este void atrás ya no va. En el diagrama UML ponemos el retorno, lo ponemos al final después de los 2 puntos, ¿vale? Y aquí al final tenemos otra que se llama cobrar salario, ¿cierto? Entonces, cobrar salario, ¿vale? ¿Qué recibe cobrar salario? Cobrar salario recibe un saldo y una cantidad, ¿vieron? Aquí, cobrar salario recibe un saldo y una cantidad, ambos enteros. Entonces, decimos en mi diagrama de clases que es un entero, coma, y un entero. Y que nos va a devolver un entero. ¿Listo?
Y tenemos dos funciones, dos métodos. Ambos métodos van a ser públicos. Entonces les voy a poner aquí el más para que quede claro que ambos métodos van a ser públicos. Y vamos a trabajarlo aquí dentro de una clase en nuestro Visual Studio Code. Entonces, pasar el mes me devuelve nada y cobrar salario me devuelve un entero. Entonces, aquí decimos que, que la clase se llama controller. ¿Listo? Y este controller dijimos que iba a ser controller vivir la vida. Vivir la vida, ¿vale? Y vamos a llamar todo lo que sean controladores o esta lógica que pongamos, siempre al principio le vamos a poner controller. Entonces, si venimos acá en los controladores, ¿cierto? Ya nuestra función lógica no debería llamarse función lógica, debería llamarse más bien controller, ¿cierto? Controller vivir la vida. Entonces, vamos a cambiarle el nombre aquí. O mejor aún, voy a crearme un nuevo archivo dentro de la misma carpeta de controladores que se llame controller. Los nombres de archivos van en lower snake case, ¿cierto? Entonces, controller, vivir, raya al piso, raya al piso, vida, punto dart. Y dentro las funciones son en upper camel case. Entonces, ¿qué significa esto? Que esto se va a llamar tal cual como llamamos el nombre del archivo, controller, vivir, Albert, sí, ahí me faltó el clase. Tendríamos Cierto. que cambiar el nombre porque la carpeta se llama controladores y el archivo está iniciando en inglés. Entonces, Ok, perfecto. es raro ahí. Listo, entonces tienes toda la razón, cambiar el nombre. Me da culpa, llevo toda la responsabilidad de este malentendido. Controlador. Entonces le vamos a llamar controlador, vivir la vida, y aquí también controlador, vivir la vida. Y esto tiene que empezar con la palabra reservada class, que significa clase, ¿cierto? Entonces vamos en el diagrama, también voy a cambiarle controller por controlador, ¿cierto? Recordemos que los conectores no se agregan en los nombres. Entonces deberías quitarle ahí el la vida. Ah, sí, ese lo tengo claro, pero hoy simplemente estoy contando un relato porque esto no va a quedar así en la clase, ¿vale? Solo es para el ejemplo. Entonces lo vamos a tener ahí, pero solo va a ir en el ejemplo. Aunque aquí sí podríamos quitárselo, más sin embargo yo creo que este también tendemos a quitarlo de acá, ¿vale? Porque este solo es el ejemplo. Entonces, venimos a controlador vivir la vida, abro el bloque, ¿cierto? Abro y cierro el bloque, y aquí dentro vamos a crear las dos funciones. Me las voy a traer de aquí tal cual como las tenemos, ¿vale? La función void de pasar el mes al controlador, las pegamos. Y obviamente tenemos nuevamente el mismo inconveniente, ¿cierto? Hacemos las importaciones, como viven en la misma carpeta, pues podemos hacer esto rápidamente, y como no las importamos de forma absoluta, él debería funcionar bien. Si presionamos control S, él automáticamente formatea nuestro código. ¿Listo? Entonces tenemos controlador vivir la vida. Ahora, el controlador modifica o actúa sobre la lógica. Entonces, en nuestro archivo main, ¿cierto? Vamos a tener dos cosas aquí. Una que es pasar el mes y otra que es cobrar el salario. Entonces, ¿cómo llamaríamos a este controlador si ya no vamos a llamar a las funciones lógicas? Lo vamos a instanciar de la siguiente manera. Aquí vamos a usar un controlador, ¿cierto? Que se llame vivir la vida. Entonces, final del tipo vivir, controlador vivir la vida. Miren que aquí no lo importa automáticamente. Y igual lo voy a llamar controlador vivir la vida, ¿cierto? Y controlador vivir la vida es igual a un controlador, instanciamos la clase. Y yo no le pedí nada, no le pedí persona ni nada por el estilo, simplemente la hice acá. Y acá me está diciendo pues que esto no se está usando, entonces que me ponga serio, ¿cierto? Pero aquí tenemos pasar el mes. Entonces ahora, ¿cómo lo invocamos? Diciéndole, este viene de controlador, vivir la vida, punto, pasar el mes, ¿cierto? A ver, ¿lo escribí bien o lo escribí mal?
Ahí se me había pasado algún defecto. Entonces, controlador vivir la vida. Es que yo aquí le escribí vivir vida. Por eso no ponemos los conectores, ¿cierto? Entonces aquí voy a cambiarle un momentito el nombre. Le voy a poner la A. Y miren lo interesante. Cuando yo hago F2 y renombrar en DAR, en Visual Studio Code, perdón, a diferencia de en el DARPAD, y le doy Enter, él automáticamente busca dónde están todas esas coincidencias y las escribe por nosotros. En el DARPAD, recuerden que nos tocaba ir y cambiarlas una por una. Y lo mismo hacemos con controlador, controlar la vida, pasar el mes para la persona 2, ¿vale? Y miren, ya quedó funcionando, pero todo lo que sea controlador de mi vida va a vivir dentro de ese controlador. O sea, ese controlador va a tener el poder o la potestad de modificar el código que tengamos. Y ya les voy a mostrar la actividad que vamos a hacer. Listo, de aquí hasta la siguiente sesión. Entonces, le damos Run y esto tendría que funcionar exactamente igual. ¿Preguntas, dudas o inquietudes hasta aquí? Porque nos quedan los 5 minutitos para la actividad siguiente. Bien. Póngale cuidado, la actividad siguiente es la tarea siguiente para la clase que viene, para la sesión que viene, es la siguiente. Van a abrir una hoja de cálculo, en mi caso voy a abrir Sheets, por ejemplo, ¿cierto? Y en la hoja de cálculo van a crear una hoja en blanco, ¿vale? Y aquí, cada uno a su manera, va a llevar el registro de esos 13 meses que pasamos, perdónenme aquí, voy a cerrar esto porque se me mete por allá. Y aquí van a crear el registro, ¿vale? Van a crear el registro de esto que está pasando durante cada mes. Entonces ustedes dicen, bueno, el día 1 la persona tal creó una bolsa de leche. El día 2 la persona tal compró una bolsa de pan. Y así sucesivamente. Y van a guardar el registro en la hoja de cálculo. ¿Me expliqué con claridad? Por ejemplo, aquí yo diría, este es Joao, entonces el día 1, qué sé yo, el día 1, comprar pan, entonces, recibir salario, entonces ítem, aquí por ejemplo podría ponerlo de la siguiente manera, nombre, ¿cierto? Y aquí el ítem, entonces por ejemplo aquí podría poner algo así como salario, y aquí cantidad, esto no necesariamente, o sea, esperamos algo más elaborado que esto, es simplemente esa manera de ejemplo. Entonces digamos que aquí recibió 2.000 y luego así sucesivamente. Entonces aquí por ejemplo Pepito compró o compra 1.500 y como es una compra, digamos que esta es negativa, ¿vale? Y yo al final podría decir, bueno, entre toda la familia, ¿cuánto tenemos de saldo ahorita? Pues es igual a la suma, ¿cierto? De estas dos cantidades y vamos a tener 500. Ustedes van a ver ahí sí cuál es la magia del controlador y qué es lo que necesitamos hacer para la lógica de negocios. Porque en Excel, en la hoja de cálculo, trabajamos en los 3 frentes al mismo tiempo. Miren que aquí uní personas con ítems, con productos. Y pues eso tan así no es cierto, pero lo entendemos. En el reporte lo estamos entendiendo de que aquí tenemos o nos quedan 500 pesos en toda la familia. Entre más ordenaditos sean, muchísimo mejor. Y vamos a dedicar 10 minuticos la próxima sesión para revisar los dos y el que consideremos entre todo el equipo que queda más bonito, que quedó más chévere, que quedó más funcional, entonces es el que vamos a pasar al programa, ¿vale? Muchísimas gracias a todos por asistir a la sesión del día de hoy y entonces estaremos Ale, antes de irnos, cuéntanos. La actividad todo basado en lo que hasta ahora hemos realizado, ¿cierto? Sí, y en lo que a ustedes les gustaría. Entonces, bueno, yo pasé el mes, pero digamos que no solo tienen que poner la bolsa de pan, porque finalmente nuestro coach financiero le tiene que ayudar a las personas pues con todos los tipos de productos. Entonces, sean creativos, tanqueé el carro. Entonces, bueno, yo quiero poner que tanqueé el carro ahí, ¿vale? Básense, invéntense los resultados o si quieren pongan resultados de los suyos y van mirando, bueno, yo a nivel de persona, ¿qué me gustaría? Hoy compré un helado, me pagaron tal cosa, hice esto otro, y al final me tiene que dar un saldo, ¿cierto?
Listo, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Bien, entonces ahora sí, me despido. Muchísimas gracias a todos por la paciencia que me tienen y por permitirnos la oportunidad de compartir este conocimiento. Hasta luego.